En la penumbra de una caliente noche de verano en Toluca, en 1978, las amigas adolescentes Mariana e Isabel se acercaron a un antiguo altar en la carretera, conocido localmente como la Virgen Roja. La estatua, parcialmente cubierta con un raguedo paño rojo, hacía mucho tiempo que era testigo de rezos susurrados y avistamientos inexplicables. Esa noche, bajo un atardecer de color rojo sangre, las chicas encendieron 7 delgadas velas rojas dispuestas en un semicírculo cuidadoso. Mientras las llamas temblaban en la quietud calurosa, sus voces se unieron en una promesa solemne: protegerse mutuamente hasta la muerte y más allá. El aire se espesaba con la expectación y una sensación indefinida de que algo invisible los observaba. Los habitantes de la zona que más tarde recordaron aquel momento solían decir que las llamas de las velas bailaban sin control, como si tuvieran vida propia, impulsadas por una energía sobrenatural. El pacto en sí fue mucho más que una simple promesa de juventud. Encerraba el peso de antiguas tradiciones mexicanas relacionadas con la amistad, la muerte y la protección espiritual. Las velas rojas, que suelen usarse en magia popular y oraciones rituales, representan la fuerza vital, la pasión y los lazos sagrados. La pequeña capilla, escondida justo afuera de la carretera principal y rodeada de matorrales de mezquite y cactus, se decía que estaba construida sobre un lugar donde habían ocurrido muertes trágicas. Mariana e Isabel, ambas de familias humildes, sellaron su promesa no solo con palabras, sino con su propia sangre, que sacaron de un pequeño corte. Ese gesto hizo que el ritual pareciera aún más poderoso, más vinculante. Su pacto fue mucho más que una amistad, fue un contrato espiritual con un toque inquietante, invocando fuerzas más antiguas que ellas mismas podrían comprender. Psicológicamente, el pacto se convirtió en un universo secreto para las dos chicas, un refugio íntimo frente a la dureza de sus vidas adolescentes. Sus reuniones nocturnas en la capilla se transformaron en un ritual de mutua confianza, una forma de desafiar la soledad y el miedo. Pero debajo de la superficie, algunos vecinos observaban con preocupación, sabían que ese pacto despertaba inquietud. Ancianos del vecindario susurraban sobre los peligros de meterse con las tinieblas y los espíritus que no descansan con facilidad. El riesgo era tanto emocional como espiritual, aunque la promesa parecía reconfortante, las ataba a un destino que ninguna de las dos podía prever. Semana tras semana, justo después de su promesa, el destino intervino sin piedad. En una autopista cubierta de lluvia cerca de Toluca, la motocicleta de Isabel chocó contra un camión que venía a toda velocidad en las horas más oscuras de una noche inquieta. Ella murió en el acto. La repentina pérdida destrozó el mundo de Mariana, sumiéndola en un abismo de desesperación. Pero lo que ocurrió después fue lo que realmente puso en alerta a quienes la rodeaban. Solo unas horas después del accidente, Mariana se despertó ante una serie de golpes en su ventana. El sonido era suave, pero persistente, rítmico, siempre a la misma hora en la que encendieron sus velas, la medianoche. Aterrorizada pero fascinada, Mariana al principio pensó que era una broma o tal vez un animal. Pero los golpes no pararon, ocurrían todas las noches, siempre a la misma hora, y cada vez eran más pesados y deliberados. Los miembros de su familia notaron lo pálida que estaba y lo difícil que le resultaba dormir. Su miedo se intensificó con la aparición inexplicable de débiles resplandores rojos afuera de su ventana, que desaparecían en cuanto ella intentaba enfrentarlos. La angustia mental la consumía por dentro, aislándola de quienes no podían creer lo que ella decía. Para Mariana, esto no era una ilusión, era su amiga caída, intentando cumplir con el pacto que habían hecho. Las autoridades locales descartaron las perturbaciones como delirios causados por el estrés y el duelo. Pero una vecina decidió instalar una cámara de seguridad después de escuchar rumores. Lo que grabó fue una silueta oscura con forma humana, de pie, inmóvil, justo más allá de la ventana de su habitación. La figura estaba distorsionada, sin ninguna sustancia física, y nunca se acercó ni se alejó, simplemente permaneció allí, en silencio. Estas imágenes aterradoras desconcertaron a los expertos y desataron rumores en todo Toluca. Místicos y médiums a los que consultaron sugirieron que esa figura estaba relacionada con un ritual inconcluso, un guardián atado por energías antiguas invocadas durante un pacto. Impulsada por la combinación de desesperación y esperanza, Mariana volvió a la Virgen Roja semanas después de la muerte de Isabel. La noche estaba cargada de expectativa y un silencio que pesaba en el aire.
Para su sorpresa, el santuario seguía intacto, sin signos de vandalismo ni deterioro a pesar de meses de abandono. Las 7 bases de candelabros que alguna vez sostuvieron sus velas votivas seguían allí, formando un semicírculo perfecto, con sus contornos difusos marcados en el polvo del altar. Pero una de las bases, llamativamente, tenía cera roja fresca. La luz era tenue, pero inconfundible. Una llama reciente había ardido allí, como si alguien o algo se encargara de mantener esa promesa. Desde aquel día, los habitantes del pueblo notaron que la capilla se había llenado de una extraña sensación de temor. Mujeres mayores evitaban pasar por allí al atardecer, aferrando sus rosarios y susurrando plegarias en silencio. Los niños recibían la advertencia de no acercarse a la capilla durante la noche, por miedo a que el espíritu inquieto de Isabel, preso del pacto, los alcanzara desde las sombras. Los investigadores paranormales que visitaron el lugar encontraron una atmósfera cargada y opresiva, con temperaturas que de repente bajaban y sombras fugaces que cruzaban su visión periférica. Algunos aseguraron escuchar susurros suaves llamando nombres, o un leve olor a velas quemándose, aunque no había ninguna fuente visible. Para Mariana, el santuario era un lugar de tristeza y recuerdos que no se olvidan. Le contó a un entrevistador: «Sé que ella está allí, esperando al borde de las llamas. Estamos atados para siempre». Esa revelación recorrió el pueblo como una canción de cuna oscura, reforzando la idea de que algunos pactos con lo supernatural son irreversibles, entrelazados en la esencia del lugar y del alma. El santuario se convirtió en un espacio liminal, suspendido entre la vida y la muerte, un recordatorio de un lazo espectral que nunca se rompe. Noche tras noche, un golpe delgado como de piano resonaba en la ventana de Mariana, con el mismo ritmo insistente, como si llamara sin descanso. Su familia veía cómo su estado se deterioraba, con la mirada fija en la oscuridad, como si intentara protegerse de un enemigo invisible o aferrarse a una esperanza que se desvanecía. Los intentos por dormir eran en vano. Ella se sentaba junto a la ventana, temblando, mientras los golpes aumentaban en volumen, pero nunca lograban traspasar el cristal. La atmósfera opresiva se filtraba en el hogar, poniendo nervioso incluso al perro de la familia, que se negaba a entrar en su habitación después del atardecer. Las grabaciones tomadas por la cámara de seguridad se convirtieron en el centro de atención y escepticismo en la comunidad. En una de las visualizaciones más difundidas, quienes las vieron una aparición, una figura alta y oscura, con rasgos imposibles de distinguir, que se detenía afuera de la ventana. La temperatura de la noche parecía emanar directamente de la pantalla. Los expertos en lo paranormal opinaron que esa figura podría ser el residuo espiritual de Isabel, o quizás una entidad ligada al pacto de energía. Para los psicólogos, era un caso de alucinaciones provocadas por trauma, o el claro poder del dolor para distorsionar la percepción. Pero lo más sorprendente era que no existía una explicación lógica para las marcas físicas que esa silueta dejó en las grabaciones, ni una sola presencia real fue detectada por los sensores de infrarrojos o movimiento. A pesar de su desesperación, Mariana se negó a romper el pacto, temiendo que hacerlo pudiera desatar consecuencias aún peores. Su historia se convirtió en un escalofriante recordatorio de cómo los lazos emocionales pueden trascender los límites mortales, pero a un gran costo psicológico. Ella solía decir con frecuencia: no es solo su golpe en la puerta, es una advertencia, un recordatorio de que las promesas hechas en llamas arden para siempre. Su sufrimiento pasó de ser una tragedia aislada a una historia que se susurra entre los jóvenes de Toluca y los círculos espiritistas. Décadas después de aquellos hechos, el santuario sigue siendo un lugar de veneración inquietante y de evitación temerosa. Los habitantes pasan por allí con cautela al caer la noche, conscientes de la sombra del pacto. La leyenda del pacto de la luz de las velas se ha instalado en la memoria colectiva de Toluca, fusionando tristeza, misterio y precaución. Es una advertencia espiritual y también un símbolo del poder de la amistad más allá de la muerte, una dualidad que sigue rondando a la comunidad. Los cuentacuentos locales repiten la historia cada año, especialmente en el aniversario de la muerte de Isabel, despertando una curiosidad y un temor que no desaparecen. Grupos de investigación paranormal visitan el santuario de forma periódica, atraídos por su reputación de energías persistentes y fenómenos inexplicables. Los investigadores suelen reportar anomalías térmicas, fluctuaciones electromagnéticas y la sensación de estar siendo observados.
El lugar desafía las explicaciones habituales, incluso haciendo que los escépticos reconozcan una presencia que va más allá de las leyes naturales. Estas investigaciones mantienen al santuario como un punto liminal, donde el velo entre los vivos y los muertos se vuelve delgado, ofreciendo a la sociedad moderna un vistazo a prácticas folclóricas que aún permanecen entrelazadas con un auténtico misterio sobrenatural. Desde una perspectiva psicológica y cultural, esta historia nos muestra cómo el ser humano busca entender la muerte, el duelo y los lazos espirituales a través de rituales. Nos recuerda que el dolor profundo puede despertar o atraer fuerzas que no entendemos completamente, dejando una lección sombría sobre el poder y el peligro que pueden tener las promesas hechas en la oscuridad de la juventud. El pacto de la luz de las velas sigue siendo un testimonio inquietante de amores pendientes, de energías que llamamos sin saberlo y de la búsqueda eterna por conectar más allá de los límites frágiles de la vida.